vamos a cambiar de tema y tenemos un invitado especial para hablar de lo paranormal. John Uribe ya está con nosotros, él es justamente investigador paranormal. Hoy es el Día Mundial de los OVNIs. ¿Usted alguna vez escuchó hablar de ellos? Pero claro que sí, seguramente muchas historias que nos va a contar este investigador que está al tanto de todo lo que ocurre dentro de lo paranormal. Sabemos que vivimos en un universo donde no conocemos, yo creo, ni la mínima parte, ¿no?, de lo que pasa en este universo con todas estas cosas, estos casos paranormales de los cuales nos va a comentar. ¿Cómo está? Buenos días, John Uribe, te damos la bienvenida. Herramientas contacto con ustedes tocando estos temas tan interesantes, por la hermosa cobertura que me dan en un día tan especial, el Día Mundial del OVNI. Un suceso que se celebra cada 2 de julio y que la fecha coincidía con un dato histórico en 1947, cuando un granjero de Nuevo México descubrió restos de una nave o algo parecido en su rancho. A raíz de aquello y del estudio que se hizo y llevado todos esos aspectos a lo que se conocía como la base de Roswell, ahí se empezó con esta fiebre y este conocimiento por lo ufológico, por las teorías ovnis. ¿Qué son los ovnis? Es un acrónimo que significa objeto volador no identificado, viene de UFO, obviamente. Esta fiebre empezó a figurar a partir de los años 40, concretamente 1947, cuando Kenneth Arnold vio en el espacio un objeto que parecía ser un plato y le dio el significado de platillo volador. Entonces por eso que ese término se generalizó y se creyó que solamente estos objetos que no son captados por un radar convencional pasan a esta categoría. Es decir, cualquier objeto que esté en el cielo y que no sea captado por un radar convencional pasa a la categoría de objeto volador no identificado. Puede ser una nave intraterrena, extraterrestre, o podría ser inclusive hasta cualquier objeto basura espacial que se encuentre en nuestro espacio aéreo, como te digo, pero un objeto, el radar no lo capta como tal. Entonces ahí pasa ese acrónimo. Obviamente ya la ufología, una disciplina que estudia el fenómeno ovni en distintas apariciones en el mundo, es la que clasifica si estos objetos tendrían una procedencia, por así decirlo, interplanetaria, alienígena, como se quiso asociar, o quizás sean intraterrenas. Algunos dicen que hay bases dentro de la Tierra o algo parecido. Es por eso que se ve esta categorización y los distintos aspectos y acrónimos que tiene el fenómeno. Querido John, ¿qué es lo que tú has visto y has investigado en todos estos años? Hemos encontrado un montón de actividades. Consideremos que en Bolivia, por ejemplo, en 1978 se daba el incidente del ovni caído en Patcaya, que inclusive hasta cadenas internacionales lo cubrieron en su momento. Lo curioso fue que ningún periódico boliviano hizo la cobertura sobre aquel suceso. También estábamos en un proceso de regímenes militares de facto, había otro tipo de intereses en ese contexto, entonces creo que ahí fue un periódico argentino, el Clarín, que hizo la cobertura. Fue personal de la NASA, se llevó todos los objetos y no supimos más. Ese fue el primer antecedente histórico. Ya la investigación propia que pude realizar, mira, esto empezó el año 2011. Recuerdo que inclusive esta cadena televisiva fue la que pudo captar el presunto ovni del Hospital Materno Infantil en la ciudad de La Paz. De ahí como que se reabrió el expediente UFO ante estos estudios sobre objetos voladores que se dan en diferentes connotaciones. Si bien son como cifras negras, es decir, avistamientos que se dan en distintas partes y muchas personas no los muestran, no los denuncian, por así decirlo, por miedo a ser tildados de locos, haber visto alguna visión, y se contactan con investigadores ufológicos paranormales para clasificación correspondiente. Entonces los avistamientos más destacados fueron estos, uno que se captó en su momento cerca a Copacabana, que se confundió con otro tipo de cosas, e inclusive los últimos avistamientos que se pudieron ver en Cochabamba hace un año, y también los últimos hace 2 meses de este periodo de cuarentena, donde se hicieron generales en distintos puntos. Algunos todavía hicieron la asociación, ¿no?, si podían ser satélites del 5G o algo parecido, pero creo que los avistamientos se han dado en diversos reportes, por lo menos eso en nuestro medio. A nivel internacional, y eso es un dato que quiero compartir, los avistamientos antes, en los años 90, eran 5, 6, 7 por año, ahora son 5, 6, 7 por semana.
si podemos registrar muchos datos, mucha gente que los graba, en La Paz, por ejemplo, zonas como Pampajasi, en la ciudad del Alto, en diferentes puntos donde se captan estos objetos de manera casual, y obviamente las imágenes inclusive no tienen una fidelidad alta. Eso nos permite ver y distinguir de que el fenómeno sí se da, pero obviamente aún no tenemos una connotación exacta de lo que puede hacer. Y esas cifras son las que nosotros siempre transmitimos por distintas entrevistas y medios o canales de YouTube. John, ¿por qué crees? Bueno, si bien ya se ha demostrado que hay algo más que existe, ¿por qué crees que no hay tanta información, tanto detalle? Y tú, que eres un investigador, que te has dedicado muchos años a investigar todo esto, y me imagino que hay muchas otras personas como tú, ¿por qué no hay más precisión con respecto a este tema? La precisión existe. El gran problema es de que el fenómeno a veces es burlado, el fenómeno a veces no es serio, no le dan el respeto debido, porque hay muchas personas que lamentablemente falsifican las imágenes a título de fake news, noticias falsas. Y cuando esas noticias se generalizan por la web, entonces el fenómeno pierde credibilidad. Y mucha gente, y todos los investigadores lamentablemente caemos en el mismo saco, y es por eso que no se le da ese acrónimo real. Por lo menos en nuestros medios, si bien hay mucha gente que lo ha registrado y los captan, obviamente con celulares con una alta resolución, no respetan planos, ángulos y demás, ahí podemos constatar que el fenómeno tenga una cierta validez. Y eso que a nivel internacional un poquito se da la importancia, pero se trata de ocultar. Pese que acá en pantalla ustedes estaban mostrando esta imagen de estos objetos que la NASA ha socializado justamente en el periodo de mayo de este año, diciendo que eran archivos clasificados y demás, que en redes sociales y en la Deep Web inclusive ya se los ha socializado, se los ha conocido. Yo creo que este fenómeno ya se dio desde mucho antes, inclusive en los 60, en los 70, Estados Unidos tenía un consulado, tenía un cónsul de relaciones interespaciales, date cuenta, un cónsul de relaciones interespaciales, inclusive hay un tratado interplanetario, un tratado internacional interplanetario que regularía el dominio del espacio exterior, o también se verían las relaciones posiblemente interplanetarias si es que hubiese vida inteligente o nos contactáramos en un tipo de encuentro de tercer tipo, es decir, estar frente a frente con un ser que sea de características espaciales o extraterrestres. Y eso es algo que, digamos, se está esperando, es algo que aún se tiene la expectativa por los distintos avistamientos que se da, por la locura que se dio en el último tiempo, por las presencias en el cielo en distintas partes del mundo, o hace 2 semanas el ver que una flotilla de ovnis, según el canal NASA, salían de la atmósfera terrestre. Entonces, ¿dónde estaban yendo? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Y esa fascinación envuelta en miedo es la que se da en el tema ovni. Querido John, una última pregunta antes de cerrar la entrevista. ¿Qué tan cerca has estado de todo esto, de lo que me estás hablando? Se puede decir que un 95%. Recuerdo que el primer avistamiento que tuve fue en la zona de Villa Fátima. Esto fue hace unos 10 años, cuando todavía antes de que yo empezara con esta investigación, recuerdo que estaba con una amiga por la calle, veo sorpresivamente el cielo y veo un objeto en forma esférica, el más común, el ovni en forma de esfera, abduciendo, llevándose algo al espacio, algo. En ese momento quería sacar el celular, no había celulares de alta resolución, era una cámara más primaria. Intentaba captar algo, pero ya el objeto había desaparecido. Ahí como que empezó un poco la curiosidad del fenómeno y haberlo visto frente. Más allá de que en alguna oportunidad cuando fuimos también a lugares como Palca, donde sí los avistamientos son hermosos, hace un mes también que cerca de Llimani se ven avistamientos por demás cercanos, con alguna cadena internacional estuvimos haciendo el seguimiento, entonces estuve, por así decirlo, en un 95% cerca de esto. Quizá no tuve la suerte de ver algún ser espacial, espero en algún momento tener algún tipo de contacto que sí le dé la solidez, pero los avistamientos han sido generales y creo que no he sido el único. Cualquier ciudadano de a pie nos puede dar ese testimonio y eso le da mayor credibilidad a los estudiosos y a los fanáticos de este fenómeno, que esperemos saber qué es lo que pasa. Algunos creen de que los alienígenas son agresivos, otros creen de que realmente son seres de luz, ciudadanos del cosmos que nos quieren proteger. Creo que en algún momento sabremos la verdad. Y seguimos con muchas incógnitas con referente a este tema. Muchísimas gracias, te agradecemos por estas historias y por este tipo de información que es siempre bienvenida. John Uribe, investigador paranormal, estuvo con nosotros. Gracias por tu tiempo. Seguimos con más acá en Mañana y Media.